Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar donde os encontréis. Hoy nuevamente otra charla interesante como todas las que tenemos en el canal, que estas vienen fuertes, fuertes, que estábamos hablando antes de empezar, cómo se está moviendo todo. Y bueno, doy la bienvenida a todos los que están entrando en directo. Bienvenidos a todos, gracias por estar, gracias por compartir. Y bienvenida Sandra, bienvenida al canal. Hola Ani, muchas gracias. Para mí siempre es una alegría poder venir aquí a tu espacio, compartir contigo, con la gente que te escucha, con los que estamos en este pedacito de comunidad, ¿no? Porque vamos formando pedacitos de comunidades ahí, Amén. tratando de unirnos entre todos. Así que muchas gracias, para mí siempre es una alegría cada vez que me invitan. Muchas gracias, muchas gracias. Claro que sí, sí. Me están comentando por privado muchas veces que las entrevistas todas que vienen, todas las personas que vienen al canal, que vienen a compartir, estamos haciendo como una gran familia a nivel planetario porque cada uno está aportando su granito de arena, cada uno habla desde su sentir y estamos sosteniendo entre todos, dando una información y que siempre es buena porque cada uno luego se plantea y se alinea, ¿verdad? Y Totalmente. anda, esto me resuena. Y le estaba agradeciendo también a Sandra el reportaje gráfico que nos está haciendo desde su canal, impresionante, dándonos muchísima, muchísima información desde su mirada que me encanta, de verdad, la estaba felicitando porque aparte que se ven muchas cosas en todo lo que filma, en todo lo que comparte, así que gracias, Sandra. Gracias a ti, Anita. Te comentaba porque el tras de escena fue espectacular. Mientras Ya me estamos terminando de arreglar las cosas técnicas, nos ponemos a charlar con Ana y tratamos de recuperar ahí el tiempo que no nos hemos visto. Pero bueno, Ana habla de que yo me muevo por distintos puntos del planeta con informaciones específicas que tienen que ver con el plano y voy compartiendo los lugares porque todo, absolutamente todo en este momento es información que sí. nos ayuda a poder entrar en nuestra memoria. A veces una imagen, a veces una lectura de un sonido, a veces la suma, ¿no? Del mensaje que uno da, más la imagen, más hace un combo energético que nos permite empezar a recordar quiénes somos, que es lo que es el gran paso de este momento. El gran paso evolutivo de este momento es poder recordar quiénes somos, qué estamos haciendo acá y qué significa realmente nuestro proceso evolutivo en estos momentos. Entonces, sí, esas cosas que se comparten tienen que ver con que no hace falta que estemos todos moviéndonos por el planeta, cada uno tiene una función específica, pero al ir compartiéndonos, porque es como dijiste recién, todo el mundo suma su parte de información. Somos multidimensionales. El hecho de que seamos multidimensionales es comprender que cada ser tiene una frecuencia dentro de esa dimensión que hace una resonancia energética que es lo que plasma en este plano. Entonces, vos decís, ¿y de qué habla cada comunicador? Todos hablamos de lo mismo. Lo que pasa es que cada uno lo habla en un grado de conciencia distinto, que son las distintas frecuencias de la multidimensión, porque como en esta dimensión es una multidimensión en sí misma, ¿sí? Cada uno de los seres que está encarnado en un avatar en este plano, va a resonar con una frecuencia distinta, con la que va a hacer conciencia. Acá no vinimos todos a tener el mismo grado de conciencia, por eso es multidimensional y cada comunicador, cada trabajador de este proceso evolutivo porta en sí mismo una amplitud de frecuencia específica, ¿sí? Y cada uno le va resonando a quienes tienen una amplitud de frecuencia similar a la de esa persona, a la de ese ser, a la de ese comunicador. Entonces, sí se trabaja en red, más que nunca. Comprender la unidad es comprender de que no es que nadie esté equivocado, son distintas interpretaciones de una misma información. De la misma forma, en el proceso evolutivo es o estoy viviendo la 3D
o estoy viviendo quinta neural, o estoy manifestado en sexta, estoy manifestado en todas, de la misma forma se produce en cada una de las dimensiones. Entonces, dentro de esta misma dimensión, va a haber seres que no, que van a vivir la tercera dimensión específicamente sin recordar absolutamente nada, es parte del proceso, y va a haber otros en ese abanico o en esa amplitud de frecuencia, quienes algunas cositas las recuerden, quienes hagan una mezcla entre un proceso y el otro, y quienes nos toca hacer el punta de flecha, que es, les toca comprender, a ustedes les toca comprender, no hay otra. Entonces, en ese abanico de frecuencias es donde nos estamos plasmando y empezando a recordar que somos una solamente, viviendo todas esas experiencias. De eso se trata el proceso multidimensional. Entonces, todo, absolutamente todo lo que está plasmado en este plano es información. Y a medida que vamos ampliando nuestra capacidad de lectura de esa información, accedemos a todo. Hay quienes leemos la información de los lugares, de los sonidos, de las frecuencias, de las personas, y hay quienes de repente dicen, yo escucho algunas cosas, otros que te dicen, yo huelo, otros que te dicen, yo percibo, pero no lo veo. Entonces, y hay quienes no, nada, porque así funciona. Entonces, bueno, dentro de ese abanico de cosas, era un poquito el tema que se nos planteó para hablar un poquito hoy de comprender en qué paso de la evolución estás, cómo, cómo puedo hacerlo consciente a eso y, y qué significa evolucionar o ilusionar la evolución, ¿no? Entonces, un poquito eso, por eso es que cada vez más, Ana, cada vez más es mucho más importante de que trabajemos en conjunto, de que nos sintamos unidad, de que no haya disputa por quién tiene la razón o no, porque son todas interpretaciones de una sola información, la información es Claro, una sola. claro, desde la mirada de cada uno y es perfecta porque cada uno, como explicabas, cada uno tiene, que tú le pones el nombre en base, cada uno tiene su envase, cada uno tiene su frecuencia y su grado evolutivo, no hay más, no hay más. Entonces, es perfecto en este momento y en Totalmente. este momento yo creo que lo hablábamos antes de comenzar, se está moviendo cantidad de cosas. Está todo muy interesante a nivel planetario, a nivel político, a nivel social, a nivel económico. O sea, es que a todos los niveles hay un movimiento muy potente y nadie está ajeno a lo que está ocurriendo, cada uno desde su mirada, pero que se están moviendo muchas cosas. Sí, sí. Y Muy. hay que estar atentos. Sí. Sí, creo que esa es la clave, Ana. Estar atentos. ¿Sí? La atención es sin tensión. ¿Sí? Justo. Es el observador sin colocarle tensión a nada. Cuando intenciono, que es imprimo tensión, es cuando busco algo específico. ¿Sí? Hay cosas que las trabajamos desde la intención, pero cuando tenemos que tener la capacidad de lectura de información para poder alinearnos, tiene que ser en atención, sin tensión, sin colocar ninguna, sin tensionar un algo específico. Es, me coloco lo más ecuánime posible para poder acceder a toda la información que tengo. La información está, la información nos rodea todo el tiempo, todo es información. Entonces, poder acceder a eso lo más limpio posible, no significa que esté mal cuando esté por intermedio de las emociones, pero cuando esa información la veo por intermedio de una emoción, la única interpretación que tengo es la 3D, nada más, porque es ahí la gran diferencia, y ahí nos vamos a unar un poquito en qué significa, en qué paso de la evolución estoy y cómo lo mido. Pero en este momento, el movimiento es muy potente, porque se está terraformando. Las veces anteriores de los procesos evolutivos, las terraformaciones se producían sacando todos los envases del plano. O sea, una glaciación. Se iban todos los envases del plano, se modificaba la química, literal, se modificaba la química y eso modificaba la biología del planeta, por lo cual se cambiaba la forma de la Tierra, por eso se llama terraformación, ¿sí? Y se volvía a colocar envases. Eso
en el proceso evolutivo desde la creación del universo en adelante, se produce cada vez que la experiencia 3D llega a cierto grado de negativización. Negativización significa creación en olvido. Eso lo hace exclusivamente la 3D. Y hace referencia en eco con cuarta, pero eso lo hace, lo que lo manifiesta en el plano, la creación en olvido es básicamente un producto 3D, que es, soy un creador sin recordar quién soy, entonces lo que creo es depredación. Cuando eso que le llamamos negativo, que es la creación desde el olvido, toca en el plano un 75%, hay que terraformar porque es irrecuperable. En estos momentos eso se ha superado. Entonces, y en estos momentos no se va a terraformar como no se está terraformando como se hizo antes, sino que en este momento la terraformación es consciente. O sea, quienes tenemos la capacidad en el plano de poder comprender ese paso evolutivo, es quienes empezamos a tener una conexión clara, neural, de qué significa cambiar los códigos de la Tierra, porque observa que al cambiarle una composición química a la biología de la Tierra, se modifica el campo frecuencial completo. Nada será igual, nada será igual. Y eso se está haciendo en estos momentos, primero por la negativización que tiene, porque así se produce, es así el proceso, la negativización que tiene el plano, que ha superado ampliamente el 75%, hasta arriba en 82%, y porque lo que se busca con los nuevos envases que se realizan en base al resultado de la experiencia de los que están en este momento en el plano, que no lleguen, que la próxima experiencia 3D no sea tan negativa, que no sea tan depredadora. Ese va a ser el gran cambio de la experiencia, ¿sí? Que no se va a llegar a esos porcentajes de depredación porque va a haber un paso de experiencia y un enganche distinto. ¿Y para quiénes? Porque esta información es para todo el mundo. No, esta información no le llega a todo el mundo. Es más, esta información le llega a muy poca gente, porque es muy poca gente, muy pocas personas, muy pocos avatares, son los que van a hacer el paso de sabiendo exactamente lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, cada uno de los comunicadores toma la interpretación en base a lo que a cada estadio de conciencia le va a servir para su paso, ¿sí? Nos encontramos con que de repente todavía se ocupa mucho ritual, ok, para las personas que sientan que esa forma es la forma de la conexión. El 80% de las personas ni siquiera va a escuchar ninguna de la información de la evolución, ninguna, ¿sí? Porque es la que plasma el escenario 3D. Y está bien, es parte de eso. O sea, está bien todo porque todo está habitado por la mente unificada. Y luego, en escalas de conciencias, cada comunicador, que es el que tiene como apertura un poco más amplia para luego compartirlo con ese estrato conciencial, es lo que cada avatar puede sostener en su sistema. Y la información que contamos nosotros aquí en ITA es para el grado que sí o sí va a tener que comprender, que va a tener que hacer el paso de evolutivo sabiendo exactamente cómo se maneja, ¿sí? Que eso se le llama evolución consciente, ¿sí? Porque el resto de la evolución es una evolución interpretada por el rango de frecuencia o de conciencia que los avatares sostienen. Y cada vez que se ha hecho un paso evolutivo muy profundo, ha sido un grupo muy pequeño de seres el que han tenido que hacer el paso de comprensión consciente a ese momento evolutivo. Ejemplo, Cristo, Mahoma, Buda, todos esos profetas que tocaron en distintas escalas cambios que en el plano después cambiaron el plano. O sea, a ver, con el Cristo tenemos un antes y un después de Cristo en un calendario. O sea, más claro que eso, ¿no? Antes o después de este avatar, ¿no? Que se iba manejando con muy poquita gente que lograba empezar a comprender lo que él decía en ese momento, ¿sí? Era sembrar la semilla que mucho tiempo después hizo grandes cambios en el plano. Y en estos momentos estamos en el salto final de comprensión de quiénes somos los humanos, porque ahora se unifican todas. Ahora observa
que lo que decía el Cristo y que lo que decía Mahoma y que lo que decía el Buda y que lo que decían desde la ciencia como Tesla, como Einstein y lo que decían desde el arte como Gaudí, como Da Vinci, todos hablaban de una misma información. Ahora se unifica. Ahora es la comprensión por eso es que ahora empezamos a hablar del quantum, que más de uno se ocupa así como para referirnos a algo, porque en realidad el quantum es una fórmula, no es algo Sí, como lo nombramos, ¿no? Pero para la mente humana, con el procesador 3D, no es fácil comprender ese proceso porque no tiene la capacidad neural de comprender. El paso evolutivo en el que estamos en estos momentos es que hay un cierto rango de humanos, muy poquitos, que esa comprensión la van a hacer terraformando su sistema sin que se cambie el envase, dejando de ocupar a nivel consciente las programaciones de la tercera dimensión, empezando a ocupar en forma consciente las consignas de quinta en el mismo plano. ¿Se comprende? Porque no es que sí, quinta sí, es sí. otra dimensión que está. Quinta es una forma de comprensión, sí es otra dimensión, es una dimensión neural, pero activará en este mismo plano. No hay un plano distinto para quinta. Quinta es neural, comprensión. Sí, Quinta es modificar este plano, que era lo que recién estábamos hablando sí, antes de empezar. Con Ana hablábamos de cosas que nos suceden, que vos sí. decís, me sucedieron cosas como que estaba en un interplano. Literalmente nos movemos en las líneas del tiempo y quedamos en un interplano por momentos y luego volvemos a tocar el plano de la 3D neta. Eso empieza a sucederle a quienes empiezan a tener la capacidad de la lectura o la comunicación interdimensional. En su momento les llamaban magos, Ana. Ahora es como que somos los evolutivos. Bueno, vale, Un pero poco sí, eso. sí, sí, son Entonces, este sensaciones paso, potentes, la verdad que sí. y se siente fuerte en el físico, porque se siente que la Sí, frecuencia del físico cambió. Literalmente. Por eso es que en estos momentos es tan importante, como decías vos, estar atentos, ¿sí? Porque se está terraformando y lo que sostiene la base de esa terraformación es la capacidad de comprensión humana. Si los humanos empezamos a darnos cuenta que todo lo regimos bajo nuestra capacidad de comprensión, seríamos mucho más observadores, mucho más responsables, ¿sí? eh, Tomaríamos más este proceso como propio, seríamos mucho, pero mucho más inclusivos y seríamos, no quiero decir, pero bueno, conscientes, porque de eso se trata, ¿sí? De sí, de que, eso se trata realmente. sí, de eso se trata, de que cada pensamiento que atraviesa tu mente es un eco en el universo. No es como que, ay, bueno, da igual, no, 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 no. Mientras tu grado de conciencia es mayor, ¿sí? La cantidad de voltaje que tu aparato avatárico sostiene es mayor y cada cosa que emites como eco tiene mayor influencia en el universo. Entonces, sí es un grado que se va dando de la mano, tampoco es, ay, tengo miedo y ya no quiero pensar, no, no, se va dando de la mano. De la mano se va dando a medida que voy comprendiendo, uno va entrando en ese estadio mucho más observador, tiene mayor capacidad de leer si está viendo con una emoción la información o si ha podido eh, quitar el velo de la emoción y poder verlo desde la información específica, porque cuando nos empezamos a dar cuenta que hasta el último pensamiento que emitimos es algo que se plasma en el universo, hay que empezar a darnos cuenta de que una guerra podríamos evitarla si hubiese paz en nuestras mentes. Justo. O sea, y ni bien ni mal, se tiene que producir un cambio. Y ese cambio se produce muy cruento, porque no hay el estadio de conciencia suficiente, o se produce como fusión, que es cuando se llega a acuerdos. ¿Vieron cuando de repente empieza una guerra y que parece que explota por todos lados? ¿Sí? Yo recuerdo que en ese momento, eh, y lo tenés que recordar, porque estás en uno de los grupos, Ana, cuando les dije ecuanimidad, necesitamos tener conciencia de unidad, sacar las guerras de nuestros sistemas, porque esto se puede definir de otra forma. Y es
sé consciente que cada guerra interna que tengas es cada guerra que se ve plasmada en el plano, ¿sí? Que somos realmente el motor medible de este paso evolutivo, ¿sí? Y recuerdo que cuando el trabajo se produjo no, no quiero evitar nada, no, no, es sé consciente de que lo que estás viendo afuera es lo que está sucediendo dentro de tu sistema. Y empezaron a aplacarse las cosas. Y no tiene que ver con que suceda o no suceda. La transformación se va a producir. Sí. O cruenta o no tan cruenta. ¿Se va a ir mucho en base del plano? Sí, porque no va a hacer falta tanto en base. No porque no hace falta, pero a medida que lo vamos comprendiendo, no es tan dramático cuando empezamos a recordar que todo este plan somos nosotros mismos cambiándole formas a algo para que sea una de las cosas muy específicas de este paso evolutivo, es que la 3D no sea tan negativa. O sea, que Ujú. no haya tanto estadio depredador, porque la experiencia 3D es la experiencia sensitiva y eso es maravilloso. Porque esa misma experiencia, que es la que nosotros decimos, ay, no, la 3D, no, no, es la que nos cuesta dejar. Porque nos cuesta dejar el sensitivo en su máxima expresión. ¿Se comprende? Porque uno puede decir, ay, la dejo tranquila. No, estamos apegados a esa experiencia. Y tiene que ver con la experiencia de los sabores, la experiencia de los placeres, la experiencia del poder. Ese es uno de los grandes temas, ¿sí? El poder que da el personaje 3D es uno de los grandes temas para interferir el proceso evolutivo, ¿no? Porque ahí nos sentimos distintos. Ahí en ese programa nos sentimos mejores o peores, más sabios o menos sabios. Eso, cuando empieza la comprensión de quinta neural, no existe más. No existe más. Ahí ves unidad. Ahí observas unidad. Ahí das valor a todo lo que existe. Ahí te dedicas a ser tu mejor versión, ¿sí? Y estirás la mano para que sea la mejor versión de todos. Y a veces estirás la mano para ayudar y a veces estirás la mano para que te ayuden, ¿sí? Ahí empezamos a trabajar en un estadio, en otro tipo de estadio. Ahí comprendemos el que no recuerda nada, porque quizás no lo va a recordar nunca, como quizás es el que empezó a recordar, y si vos ya pasaste por ahí, es que simplemente, dale que se puede, estirar la mano muchas veces es simplemente un acto de estoy cerca tuyo y quizás te conviene un poquito de voltaje y nada más, no dar demasiada lección, ¿no? Porque la experiencia es única e individual. Uno Sí. puede hablar de un promedio de cómo se producen las cosas, pero luego cada ser que habita la mente unificada tiene una experiencia única e individual. Entonces, darnos cuenta, porque me voy por las ramas, vos me tenés que traer, si no. No, pero es muy interesante todo lo que estás compartiendo. Me parece súper interesante y aparte lo estás enmarcando bien para que se entienda y se comprenda, porque es muy importante comprender esto, muy, muy importante. Sí, porque uno de los grandes pasos del proceso evolutivo es comprender que no hay un otro allá enfrente, que es otra experiencia, pero que todos son la mi experiencia de la mente unificada y que todos son igual de importantes. Acá no hay mejor o menor rango. O sea, No. no puede sostenerse un universo si alguno de esos envases faltara. Así es simple. Por unas sola es tan importante todo, 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 todo. Hasta el mínimo granito de polvo es un dato que está sostenido en ese envase. Entonces, poder darnos cuenta de que todo lo que existe, si no te gusta, es porque en realidad no sabes para qué sirve. Si no te gusta, es ignorancia. Mm, matiz importante el que acabas de nombrar. ¿Sí? Porque ay, ese está equivocado. No, no, no. Es que en realidad no tenés idea qué función está cumpliendo eso. Ujú. El juicio es ignorancia. Ni siquiera es soberbia, es ignorancia. Mm, Tú no sabes que estás sosteniendo ese resultado, ¿sí? Y si ves algo que te disgusta demasiado, es tu resonancia simpática con algo que estás haciendo y que para que puedas verlo se te pone afuera porque aún no puedes verlo dentro. claro. Entonces, empezar a darnos cuenta de que el proceso evolutivo es
todo lo que puedo yo empezar a comprender, todo lo que puedo yo empezar, no todo lo que puede empezar a comprender el mundo, no, 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 porque va a No, haber mucha gente que esto no lo va a comprender, porque no tiene la configuración de avatar para hacerlo. Simplemente porque tiene otra función. Es como si yo quisiera ponerme a explicar evolución al micrófono. Tiene otra función. ¿Qué hago como loco explicándole evolución al micrófono? Tiene otra función. No vino a evolucionar, vino a amplificar sonido. mm, Así, todo lo que existe en el plano. Entonces, si yo me pongo a explicarle evolución al micrófono, ¿quién es la que no está alineada? ¿El micrófono o yo? tú, Ok. Es ahí donde tenemos que comprender nuestra alineación, ¿sí? Y el tema de, quiero que todo el mundo evolucione, no, no, dale, 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 que eso es un parámetro 3D. Y ahí vamos a hacer foco. ¿Qué significa evolucionar y qué significa ilusionar la evolución? ¿Y cómo identifico en qué lugar evolutivo me encuentro? Lo que primero sucede, porque venimos desde la experiencia de la tercera dimensión, que es la sensitiva absoluta. Y venimos desde el olvido, ¿sí? De no recuerdo quién soy y de repente me encuentro con que vivir esta experiencia significa roles. ujú, Madre, hijo, padre, roles familiares, roles profesionales, roles relacionales, ¿sí? Parte de la 3D. De esa forma funciona. Desarrollo, éxito o ser, tener un buen resultado en la 3D, fama, poder y dinero. Así. Tenés fama, poder y dinero y tener la 3D solucionada. ¿Se comprende? ujú. Sensitivo absoluto, por eso nos hacemos adictos a todo. Nos hacemos adictos a las sensaciones. El humano no necesita comer para vivir, pero es adicto a la comida. Eso es una experiencia, porque somos energía. En un envase biológico, genial, pero es una combinación energética. ¿Sí? Para quienes pueden comprenderlo, eso también se puede evitar. Pero somos adictos ¿a qué? A una sensación, a un placer. Empiecen a identificar cuántas veces comen por hambre, cuántas veces comen por placer y cuántas veces comen por tapar un disconfort, porque el Ahí, placer de la comida me tapa el disconfort. justamente. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con lo sensitivo es altamente adictivo, porque es, quiero reproducir eso que me hizo sentir en ese momento. Ujú, ¿Sí? De repente me enamoro de alguien y de repente cuando yo me enamoro de alguien se siente expansión, porque ujú, se abre el campo magnético, porque tengo delante mío una información que creo no conocer, que para mí es nueva. Me magnetizo, me expando, esa sensación con una persona te va a producir una sola vez. Luego son distintas sensaciones. Eso que te pasó la primera vez no se vuelve a repetir y luego estás toda una vida tratando de que eso se repita. ujú. Y eso es apego, eso no es amor. Entonces, somos el mundo de las sensaciones en el campo de la 3D. ¿Sí? Y a todo lo que nos produce una sensación expansiva, nos hacemos adictos. ¿Sí? Entonces, luego tenemos tema con drogas que producen procesos químicos específicos, pero luego empezamos a tomar planta sagrada y no podemos largar la planta sagrada. También nos hacemos adictos. O sea, a todo lo que produce sensaciones específicas, nos hacemos adictos en la 3D. Nos hacemos adictos a las personas, nos hacemos adictos a la comida, a todo lo que produce una sensación. ¿Sí? No quiero que me dejes porque con mi ti soy la mejor versión y capaz que te estás peleando todo el día. O estás todo el tiempo buscando, quiero el que conocí, el que ya lo conoces, por lo cual no te va a producir lo mismo. Amor es otra cosa. ¿Sí? Amor es fusión de información para lo que hace falta, trabajar en completud, es mi banco de datos y tu banco de datos trabajando en conjunto. ¿Sí? ¿Tienes sensaciones? Claro. Y si se ponen a prestar atención, cuando uno recibe una información que enriquece
tanto tu mente, las sensaciones son muy parecidas a un orgasmo. Ujú. Entonces, empezar a saber que nuestro campo biológico tiene resultado a procesos de combinaciones energéticas. Por eso es que la 3D tiene la capacidad de las sensaciones biológicas, porque nuestro envase está de esa forma. Entonces, saber, empezar a darme cuenta que no está mal la 3D, porque no está mal nada en este universo. Todo es resultado de las distintas formas en las que se ha manifestado una experiencia, que sí se mide de que lo que llamamos negativización es que en un estado de olvido se crea depredación, porque hay un estado de miedo. Cuando yo creo que necesito algo para sobrevivir, ese algo voy a pelearlo porque lo peleo con mi vida. Yo siempre pongo un ejemplo, le digo yo, si yo juntara a todos los espirituales y le dijera que hasta el último plato de comida, se matarían por ese plato, ¿no? Porque, pero no porque sean buenos, porque sean malos, no, 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 porque seguimos creyendo que sin eso morimos, ¿no? Entonces, empezar a observar de que es un resultado hasta natural el hecho de pelear por mi sobrevivencia. Y luego, los porcentajes de negativización hacen que una persona deje de tener lo sensorial de unidad. Y eso ya empieza a producir cosas que son muy, 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 muy depredadoras, ¿no? O sea, quiero sostener la belleza y me inyecto adenocromo. Estamos hablando que es sangre en estadio de alta adrenalina. Entonces, ya empieza a producirse eso que es el porcentaje de negativización que se ha creado es depredador a estadios que tenemos la realidad que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, empezar a comprender eso y dejar un poquito, para quienes tenemos que hacerlo, el tema de los oscuros, es que todo se regula con comprensión. Todo se regula con comprensión. Lo que tienes en oscuridad o, o, o lo que consideras que te atacan es lo que no comprendes. Cuando lo comprendes, no existe más ese velo, no tiene poder en tu sistema para reproducirse. A mí por ahí me dicen, ay, yo necesito protegerme. De lo único que tenemos que protegernos es de nuestra ignorancia. Justamente. Nada más. Porque a medida que vamos comprendiendo, no peleamos, comprendemos cómo cada nivel energético se manifiesta, comprendemos quiénes se manifiestan desde un grado muy depredador, y llega a cierto grado de depredación cuando uno tiene cierto grado de comprensión que ni siquiera pueden llegar cerca a esos grados depredadores. Porque es como, viste los bichitos cuando se acercan a la luz, se queman. La luna se protege. O si se protege, no. No. La levantada de frecuencia desintegra un código. La levantada de frecuencia desmagnetiza un código, no existe más. Entonces, mientras más en conciencia estamos haciendo eso que, si le queremos llamar limpieza, nos limpiamos nosotros de nuestra depredación. Y somos el voltaje necesario para desintegrar lo depredador. Es nuestro ese proceso. Entonces, este proceso se hace desde la conciencia humana, porque el humano es la máquina que maneja la información en proceso de cada dimensión. El humano en la 3D, en otras dimensiones, pero arriba de la 12 no tiene esa configuración avatárica como la nuestra, ¿no? Pero comprender de que sos el fractal de ese todo, cada pequeña cosa que modificas en tu sistema es un eco en el universo. Ujú. Si te enojas es un eco de guerra, y si comprendes es un eco evolutivo. Entonces, darme cuenta de eso es decir, ok, esto se hace a nivel consciente porque tengo que comprender cómo se produce el mecanismo. La experiencia 3D tiene patrones y programas específicos atados a lo sensitivo y al olvido. ¿Sí? Ujú. Cuando empiezo a tener cierta información, como sigo teniendo mi procesador 3D, esa información la meto al programa 3D y trabajo con la información, pero con el mismo programa. Ahí estoy ilusionando la evolución. ¿Sí? Ahí es donde dejo mi trabajo de la 3D y empiezo a ser terapeuta.
Está bien, lo pasamos todos eso, ¿eh? No está mal. Pero empiezo a ser terapeuta para evolucionar o porque como dejé este trabajo tengo que buscar dinero con esto. No Eso es evolucioné, ilusioné. importante matizar, porque ahora está de moda. Ahora está de moda, ¿eh? Claro, ahora dice, tengo que dejar este trabajo y agarrar este, pero si lo estás agarrando con la misma intención, es exactamente lo mismo, tu proceso no cambió. Solamente que en vez de ser contador, sos terapeuta. Ujú. Pero la finalidad es la misma, buscar mi proceso de sobrevivencia. Lo pasamos todos, no pasa nada, lo pasamos todos, ¿sí? Porque es una parte del paso evolutivo. Si te quedas muy estancado ahí y tenés capacidad para hacer un paso más, ahí estás ilusionado. Si te quedaste ahí porque es tu máxima expresión, es muy posible que tú no lo estés escuchando, que no te llegue información, eh, y vas a llegar a tu máxima expresión ese proceso de comprensión. ¿Sí? Ahora, si tenés capacidad para hacer el paso y establecer quinta neural, que es el cambio de procesador, ahí estás ilusionado. Eso no es evolución. Eso es tomar la información de somos todos uno, los maestros ascendidos, los rituales, procesarlo por el procesador 3D y continúo configurando mi sistema con la misma amplitud de frecuencia. Soy un 3D ilusionando la evolución. Si es tu proceso, vuelvo a lo mismo, esta información ni la escuchás, si es tu proceso, llegas a tu máxima expresión como terapeuta, está perfecto. Y ahí hay que sostenerlo, ¿eh? Porque también hay que llegar a la máxima expresión y luego sostenerlo. porque, porque la amplitud de frecuencia tiene un mínimo y máximo en el que oscilamos bastante todo el tiempo, ¿sí? Ahora, si tú sientes profundamente de que hay algo más, acá hay algo más, acá hay algo más, ¿sí? Es porque, ok, tenés que hacer el paso evolutivo donde se cierra absolutamente, totalmente el funcionamiento del procesador 3D. Totalmente se cierra. El cambio en la mente es absolutamente radical. Porque vivir el plano hecho para la experiencia 3D con la compresión de quinta neural es una experiencia absolutamente distinta. No se depreda, pero absolutamente nada. Ya comprendés que somos distintas formas de manifestación de la información, ya comprendés que no necesitamos nada para existir porque ya existimos. Si aún te hace falta moverte dentro de los parámetros de la 3D, los recursos llegan. O porque te dicen, este taller lo tenés que vender, este sí, este no, o porque aparece alguien que te dice, yo te pongo ese pasaje, o te dice alguien, te quedas en mi casa, aparece. ¿Sí? Si aún y hay muchas cosas en las que no necesitas el recurso de la 3D. ¿Sí? Hay muchas cosas que no necesitas el recurso de la 3D, que se produce en un interplano. Y las cosas que se mueven en el interplano son cosas que son muy, 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 muy fuertes a nivel energético y eso no necesita ningún parámetro de la 3D. ¿Sí? Entonces, cuando vivimos en el plano, se hacen ambos trabajos. ¿Sí? Yo todavía me muevo en un avión, perfecto, pero a mí me dicen, acá te tenés que quedar acá, y si yo me tengo que quedar en una cueva, el tiempo que sea, yo ahí me quedo. Y ahí no necesito ningún recurso. ¿Se comprende? Y si necesito moverme a otro lado, el recurso se da. Yo tengo muchísima información, muchísima gratis y otras en distintos talleres con distintas cosas, que se ocupa absolutamente todo, 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 todo para lo que haga falta del proceso evolutivo. Yo no tengo ni casa. A ver, o sea, yo ya deambulo por el mundo. ¿Se comprende? O sea, que no tengo nada que sostener a nivel más que lo que haga falta porque todavía se interactúa y vamos a seguir interactuando con ese plano, pero no doy un taller para comprarme un auto, ¿se comprende? Ni doy un taller porque tengo miedo a morirme de hambre, porque ya sé que no me muero de hambre, que como porque me gusta, no porque me muera de hambre. Yo ya hice el proceso de pasar mucho tiempo sin tomar ni agua. Hice el proceso de pasar mucho tiempo de estar aislada hasta de la luz para poder comprender esto. Me tocó a mí, no hace falta que todo el mundo lo haga, ¿sí? Yo tenía que hacer, que estar configurada para eso, para poder desapegarme de el miedo a la carencia, ¿sí?
Hice tantas veces el chiste, Ana, de a mí pueden venir y llevarse todo y que me da igual, que me tocó dejar todo. Hice tantas veces el chiste de hoy podrían llevarse No, todo pues porque yo nada, no necesito nada, nada, vívelo, vívelo, experiencia. que fue, ahora te toca, ahora tienes que dejar todo realmente porque no estás nada, tenés que ir a hacer otra cosa. Pero comprenderlo y medirlo tiene que ver con que darme cuenta con qué programa estoy trabajando. Y ahí es ser absolutamente honesto. Es una lectura de humildad, así se llama. La humildad es una lectura de capacidad frecuencial. Y decir, no, yo todavía tengo miedo a la carencia. Todavía tengo apegos relacionales. Todavía dramatizo ante las cosas que suceden en la 3D. Todavía, eso es una lectura propia, eso tenemos que hacerlo súper conscientes. ¿Por qué? Porque si no, estás ilusionando, no estás evolucionando. Acá no se trata de ocultarle al otro lo que te pasa y querer venderle que estás en otro estado evolutivo. Si estás tratando de hacerle creer al otro que estás en otro estado evolutivo, listo, estás en 3D, no pasa nada. Pero es tener ese grado de conciencia. Cuando nos empezamos a dar cuenta de que no hay un otro a quien mentirle, los procesos evolutivos son, nos ponemos a charlar y decís, mira, vos sabés que todavía me enoja esto y todavía me enoja aquello, y el otro te dice, yo lo trabajé de esta manera y yo de esta, y ahí empezamos a hacer una red consciente, ¿sí? Donde lo que estamos haciendo es lo que hacen científicos en un laboratorio. No te estoy, no te quiero demostrar nada, no necesito demostrarte nada, estamos trabajando en lo que nos toca hacer a cada uno. Y no nos ocupamos ni un milímetro en ponernos a criticar a nadie porque es voltaje que necesitamos para comprender. Tenemos en este avatar voltaje limitado, como todos, ¿sí? Y si ese voltaje, esa energía, la voy a ocupar en criticar, no la voy a tener para evolucionar. Entonces empezamos a elegir a dónde la colocamos. Si tenemos claro nuestra evolución, es decir, wow, mira toda la energía que estoy colocando en el enojo, pero acá tengo que detenerme, observar exactamente cómo funciona esa emoción, ¿sí? Saber a qué memoria la tengo atada, qué es lo que aún me pasa, cuál es el miedo que aún radica ahí, para trabajarlo, para poder esa energía ocuparla en comprender. Entonces, saber en qué estado evolutivo estoy es una observación absolutamente honesta. Es, aún me enojo mucho. Todo lo que viene derivado del velo de la emoción dura es programa 3D. Todo lo que viene derivado de la separación es programa 3D. Ahora me toca solo, ahora más que nunca nos toca juntos. Ahora más que nunca nos toca juntos. Porque no hay forma de que esto lo hagamos solos. No hay manera porque se suma tu banco de datos, Ana, con el mío, con el de Suyai, con el de Anita, con el de todo. Sumamos, ya no es más, me separo. ¿Sí? Ya no es más, estoy en la vereda enfrente, es que ahí empezamos a comprender de que estoy en todos lados y darnos la mano para llegar a nuestra mejor versión, más que nunca se trabaja en unidad. Lo que pasa es que hay una confusión en ese proceso evolutivo. ¿Sí? Al final, ¿la evolución es individual o es global? No, no. Es individual los patrones que tenés que modificar en vos. Y cuando te das cuenta que vos tenés un pequeño banco de datos y Ana tiene otro, trabajamos de la mano. Claro. Yo llevando mi banco de datos a su máxima expresión y Ana el suyo. Entonces, se trabaja en forma individual, llevar mi máxima expresión, llegar a mi máxima expresión, pero sé que mi banco de datos tiene una función específica. Yo soy una apertura de inicio, Ana. Inicio, punta de flecha absoluta, absoluta, absoluta. A mí me pasa algo y los chicos del equipo se ríen porque dicen, no, Sandrita, porque 2 o 3 días más nos pasa a nosotros. ¿Sí? Sí, pero no soy cierre total. Claro. No podría ser ambas cosas. ¿Se comprende? Entonces, yo tengo una apertura de estar todo el tiempo abriendo puertas. Entonces, no puedo estar quieta casi nunca.
El que es cierre es como que para cerrar hay que observar absolutamente todo. Suya y mi hija es cierre, yo soy apertura. No saben lo que es cuando trabajamos juntas. Porque cuando ella detiene para cerrar, yo siento que me asfixio. ¿De veras? Cuando nos toca trabajar juntas en un lugar que se tiene que sacar una energía y abrir otra, yo tengo la energía de la apertura y es fuego, ¿no? Ella tiene apertura del cierre y es agua. Entonces, cuando ella empieza a cerrar, que se siente como que el agua levanta, yo siento que me apago. ¿Sí? Y cuando yo voy mucho a abrir, ella es como que se evapora. Entonces, y ahí se equilibra, ¿no? Pero entonces es saber que en algunos momentos vamos a estar con unos, en otros vamos a estar con otros, no apegarnos a nada, porque el apego es un programa de la tercera dimensión, ¿sí? El apego tiene que ver con que sin esto no soy mi mejor versión. No, eso en la parte ya, en otro estadio evolutivo, no funciona de esa manera, ¿sí? El amo desde quiero tenerte a la par mía y reproducir un programa, un rol de la 3D. Es 3D, no hay puntos medios ahí. No funcionamos igual cuando se establece quinta neural. Ya no nos aferramos a las cosas materiales, porque las cosas materiales sabemos que las hemos creado para vivir una experiencia. Más, hay cosas, Ana, que están exclusivamente en tercera. Sí, Exclusivamente en tercera. ¿Sí? El tema del dinero funciona solo en tercera. Entonces decís, ya, bueno, te toca evolucionarlo, desaférrate de eso, porque va a haber pasos evolutivos que pues vas a tener todos los billetes del mundo y no te van a servir igual, porque vas a tener que dejarlo. Entonces, se ocupa donde hace falta, donde todavía interactúas con ese programa, pero tu proceso evolutivo de existencia es mucho más amplio. Entonces, ¿en qué parte estoy de la evolución? Observa cuántos programas 3D aún están muy activos en tu sistema. ¿Cuántos momentos del día aún tu emoción es muy fuerte? ¿Cuántos momentos del día decides por miedo? ¿Sí? A mí hay gente que me dice, ya no puedo ir más a ese trabajo. Y digo, no vayas a través de ese miedo. Ay, mañana dejan todos de trabajar. No, no es así, es porque hay miedos específicos, ¿sí? claro. Cuando empezamos a hacer nuestra mejor versión, nos damos cuenta de que ya no hago nada por lo que necesite recibir. No, no funciona de esa forma. Ocupar mi mejor versión es sacar lo mejor de mí en todo momento. Y vos decís, ay, pero tú me lo tienes que retribuir. No, se redistribuye desde otro plano. La redistribución no se produce desde acá, se redistribuye desde otro plano. Algunos te lo va a devolver en forma directa y otros no te lo van a devolver en forma directa y el universo va a equilibrar. ¿Sí? El estadio depredador, si en forma consciente seguís en estadio depredador, el equilibrio es complicado. Hay que observar. ¿Sí? Porque cuando tenés más información y te estás aprovechando, ¿sí? Ahí es complicado. Porque el equilibrio normalmente de alguna forma después se produce. ¿De acuerdo? Pero a lo que voy, saber si estoy evolucionando o ilusionando. Puedo tener un montón de información y sigo con un montón de miedos. ¿Sí? Puedo decirle a los otros, te voy a dar un taller, me voy a poner a meditar y sigo juzgando a mi hermana. Y sigo peleándome con mis padres. Y sigo teniendo miedo a la carencia. Y sigo diciendo, no te voy a dar esto si no me das esto. Empezás a ilusionar. ¿Sí? Tener un montón de información y esa información ocuparla con los programas 3D para quienes tienen otro proceso, estás ilusionado. ¿Sí? Sigues enojado, te sigues fijando en lo que te molesta del otro, en vez de observar qué te está mostrando. Sigues peleando. El juicio, la crítica, el enojo, la violencia, el enfrentamiento, la separación, el estadio de sobrevivencia, el miedo a que te pase algo que coloque en riesgo tu existencia. La única existencia que está en riesgo en este momento es la del personaje. Totalmente. Y tiene que desaparecer, así que tiene que morir. Entonces, ese parámetro es muy, muy importante tenerlo en claro. Si no, simplemente
estamos teniendo un montón de información con más voltaje, el eco es más complicado. Claro. Entonces, hace menos daño a alguien que no tiene tanta información y critica que el que tiene un montón de información y mayor voltaje y critica. Ojo que en grado de eco resonante a nivel energético hace mucho más daño el que ilusiona que el que no sabe nada. Ojo con ese grado de responsabilidad, ¿sí? Porque yo puedo tener un montón de información porque hay momentos en los que se hacen aperturas de banco de datos con la función de que eso produzca el proceso evolutivo, ¿sí? Si a esa información yo tuve la levantada de frecuencia para recibirla y luego no pude soltar el personaje, estoy ilusionando, pero el daño es mayor. Y manejo códigos. Y eso lo voy a ocupar para manipular en alta frecuencia. Entonces, en vez de hacer el paso de, que era para lo que venía esa información, vuelvo a entrar en el rollo 3D. Bueno, después se equilibra igual. El tema es que vivís crisis y te separas de todo y volvés adentro y volvés afuera y ahí te empastás un poco en ese momento. El paso de comprensión en estos momentos, Ana, estamos en un punto de inflexión específico, Totalmente, radical. totalmente. Los que estamos encarnaditos en este plano, un punto de quiebre como el que estamos teniendo ahora, no lo vamos a volver a tener. O sea, así de radical. El resto de nuestra existencia va a ser acomodar y poder estabilizar quinta. ¿Sí? Pero lo que él está produciendo en este momento es detenete, porque toda esa información que la tenés que ocupar para evolucionar, la estás ilusionando y estás empoderando el personaje 3D, ¿sí? Te va a llegar a un quiebre mucho mayor y no estás cumpliendo con la función, ¿no? Entonces, ¿cómo lo mido? Sin miedo, porque la información evolutiva no es miedosa, al contrario, dejas de tener miedo, ¿sí? Si es, cuídate, no, no te cuides, sé consciente, no hay nadie que te ataque, no, 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 mientras tú te mantengas en un estadio de que cada pequeña carga energética la estés llevando a comprender, vas a empezar a soltar los miedos. Cuando soltás los miedos, dejas de depredar. Simple es la ecuación. El tema es que el proceso suele ser cruento. No te voy a decir, ay, es re fácil. No, 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 no. Si cuando nos agarran las crisis, madre santa. Tela, 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 tela. Cuando hacemos la historia de crisis, Cañeras, ¿eh? Cañeras, cañeras. sí, sí. A mí se me llegan a hacer derrames en la vista. Eh, es, ya, suelta, suelta. Ya, ya, ya. Sabemos que está pasando un miedo que pareciera que te asfixia, que sentís que morís. Es verdad, las sensaciones de muerte, ¿por qué? Porque se muere una forma de manifestarte, pero un paso, un milímetro después es absolutamente liberador. Es un segundo después absolutamente liberador. Observa cuántas cosas haces que son depredadoras, ¿sí? De que tengo que tener esto, aquello, a como dé lugar, bajo cualquier bueno, eso es un programa 3D. Entonces, ilusionar es cuando tomo la información y la reproduzco con un programa 3D. ¿Cómo sé en qué lugar del estadio evolutivo estoy? Observo cuántas acciones en el día las realizo con el programa de sobrevivencia. ¿Cuántos miedos aún tengo que son el motivo por el cual tomo decisiones? ¿Cuántas veces me peleo? ¿Cuántas veces critico? Cuando el velo de las emociones es experiencia 3D neta. ¿Sí? Los miedos a la carencia son estadios de conciencia. El humano no necesita nada en este plano para existir, ya existe. ¿Sí? Entonces, empezar a observar eso, decir, ok, tengo claro, lo primero que tengo que hacer, tengo clara la lista. En esto estoy acá, en esto estoy acá. Y va a haber cosas que las vas a alternar. Va a haber momentos en los que decís, oh, ya me desapegué, está todo divino y vas a estar 2 días ahí y al tercero algo te va a pasar y te va a parecer. Sí, al principio alternas, alternador, ¿sí? Y luego empieza a ser unificador. ¿Cuándo empieza a ser unificador? Cuando estás más cantidad de tiempo en comprensión que en emoción.
¿sí? Y eso es un trabajo consciente, desde la voluntad, desde la observación, y al principio se hace deteniendo la emoción, y es, ay no, ya me estoy enojando de nuevo, y ya estoy por empezar a hacer el juicio, es decir, tomo ese pequeño voltaje, digo, quiero observar que no comprendo de lo que tengo delante de mis ojos, ¿no? ¿Por qué me enojo con este ser? ¿Cuál es la resonancia simpática, emotiva que me está recordando que en mi sistema eso está activo? En estos momentos tenemos que ser impecables, sinceros a rajatabla, ¿sí? Porque, y sí lo que nos sostiene es esa sensación de pulso que nosotros le llamamos fe. La fe es un código evolutivo también. No está interpretado. El tema es que tendríamos que explicar todo esto en mucho tiempo. Sí. Pero es ese pulso de, yo sé que estoy teniendo un montón de miedo, pero sé que si cuando esto lo atraviese, sé que el camino se realiza debajo de los pies y así sucede. Entonces ténganse confianza. No es que me tengan confianza a mí, ni a Ana. No, Ténganse no, aún no. confianza propia. Sepan que ese pulso que los está llevando hacia ese lugar de unidad va a hacer que siempre tengan todo lo que necesitan. Desapegarnos, ¿sí? Es literalmente un acto de fe, de amor, de evolución, ¿sí? Saber decir adiós es crecer, decía Cherat. Y fue la canción que más tocó cuando él dejó este plan. Saber decir adiós, crecer. Justamente. En ese Cuando, paso estamos en estos momentos. sí, sí, cuando nos desapegamos, pues vamos como mucho más suaves. Todo empieza a encajar, todo se empieza a colocar y eres espectador, realmente eres espectador. Y es Sí. realmente expansivo, es totalmente compasivo, sos Ujú. cuidadoso con todo lo que existe, no confrontás más, no peleas más, no te enojas. Y si te enojas en algún momento, dura poco, inmediatamente redireccionás la energía, no harías nada que hiciera daño, cuidas el pensamiento, pero es un proceso evolutivo. Identifica dónde estás, identifica cuántos programas los haces desde ese lugar y cuántos todavía no, para tener claridad de dónde tenés que enfocarte para trabajar. Y luego hay herramientas para trabajarlas, hay un montón en todos lados. ¿Sí? Nosotros, Ana, otra vez, trabajamos, tu canal trabaja en eso, el mío también. Trabajamos en compartir herramientas para que puedas hacer ese proceso absolutamente consciente. La información no te falta, es el estadio de voluntad absoluta. Vamos, yo vine a esto, yo vine a esto, Accionar, ponerte en acción. totalmente. Y en estos momentos, la energía, toda la energía está, como se le llama, retrogradando, que es revisa, 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 porque va a tocar dar pasos nuevos, pero los pasos nuevos son con ningún programa de los viejos, ninguno. Entonces, Mm. revisa. En este momento es, colóquense a revisar. No tomen decisiones en este tiempo. En los tiempos de revisión no hay que tomar decisiones, porque normalmente uno los toma con las energías viejas. Claro. En los momentos de retrogradación o de revisión, si tomo decisiones, lo voy a hacer con el programa viejo. Que no tomen decisiones en estos momentos. En estos momentos, trabajen profundamente en saber en qué lugar del paso evolutivo están, cuáles son los programas que aún tienen que seguir cambiando, cuánta información de la evolución la metiste al programa 3D y estás teniendo los mismos miedos pero con más información. O sea, que tengas la claridad absoluta de decir, ok, esto sí lo comprendo, pero esto me sigue pasando. Esta emoción sigo teniendo miedo a perder relaciones, sigo teniendo miedo a soltar la forma de relacionarme 3D, sigo teniendo... Conciencia es, aquí estoy, si yo no sé dónde estoy, ¿cómo me trabajo? ¿Sí? Entonces, con esto, en este momento está la revisión. En este momento es, una vez que tomes la revisión y digas, esto tengo que trabajar, ponete, trabaja esto, revisa qué es lo que te produce. Cuando termine el momento de revisión, que aguántense hasta mediados, fines de agosto, ahí van a tener más claridad de acción. ¿Sí? Porque estamos limpiando
todo el rezago de programa viejo en nuestro sistema, porque el año que viene es fundamental. Pero es fundamental si hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Si no, vamos a repetir, chicos, no pasa nada, pero la repetición te la vas a tirar por 10 años. Bueno, el Mercurio retrógrado está ahí ayudando. Claro, aparte, pero aparte está en Leo. Hasta Es el, hasta el 11 me parece que está, ¿no? hasta el 11, pero siempre Sí, está el eco un poquito más. Por eso les digo, aguanten hasta mediados fines sin grandes cosas para afuera, sino que métanse a trabajar en ustedes, adentro, 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 sepan dónde están, sepan lo que tienen que organizar, y luego vas a tener mucha claridad. Pero vas a tener mucha claridad porque voy por esto, ¿sí? Y claro. eso va a ser un paso claro, no va a ser un paso repetitivo, no va a ser un 3D potenciado. Las decisiones en estos momentos son un 3D potenciado, las decisiones de hacer cambio, ¿sí? Entonces, dale, ¿y es molesta esta época? Sí, es molesta, porque uno quiere salir rápido de ahí, ¿no? Imagínate yo que soy Aries. Me afunció. Pero estoy súper enfocadita, Ana, te juro. Así que bueno, Accionar, nada, accionar, accionar todo el y yo rato. soy pura acción, entonces, pero nada, cada vez que uno puede sacarse encima esa, esa fuerza de esa configuración, el paso es amable, es acompañado, es claro, es ecuánime, y cada vez más entre todos. No estamos en tiempos de separación, estamos en tiempos de unidad, de respetarnos, valorarnos y afianzarnos desde la unidad. Desde ese lugar estamos. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, después, Anita, si surgen muchas preguntas acá, nos volvemos a juntar y seguimos charlando. Claro que sí, claro que sí. Siempre es importante tu aporte. Hola, sosteniendo desde Colorado. En Estados Unidos nos están comentando, despiertos conscientes, Janet. También, no, bueno, Sukai está ahí, lógicamente sosteniendo. Sí. Inés Sandoval, buenas tardes desde Argentina. Bellas Almas, Pauli. Estoy en vivo con ustedes desde Budapest, María Eugenia. Caray, nos Ah, ven en Budapest. Madre sí, mía. escúchame, Ani. Ahí las chicas, dos o tres de las chicas que están comentando son las chicas que están con el grupo común. Ah, vale, 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 vale. También nos abrazan desde Perú. Ay, qué Eh, bien. Cristina González, gracias por esta información tan valiosa y tanto. Creo que hoy Sandra nos ha desmenuzado un poquito toda esta información para entenderla, para comprenderla. Os invito a que volváis a ver este vídeo, que lo escuchéis con conciencia, con pararlo, analizarlo, seguir un poquito para adelante, parar, analizar, porque así es cuando uno empieza a hacer esa introspección y a decir, esto me vale, esto no me vale, esto me sirve, esto no me sirve. Y ahí es cuando uno empieza a evolucionar, a alinearse. Ahí es donde empieza el secreto y la magia, porque ahí empieza la magia realmente. Chicos, y se manifiesta la magia delante de nuestros ojos. Efectivamente. Realmente sucede. Claro que sí, claro que sí. Así que, como siempre, un placer, como siempre, un Gracias, placer. Ani. Gracias, siempre escucharte. Vamos, aparte la frecuencia de tu voz, tiene una frecuencia. Y yo la siento muchísimo, lo digo aquí en directo, porque eres muy técnica hablando, no todo el mundo lo entiende por tu tecnicismo. Y tu voz también tiene una frecuencia vibratoria y eso amplifica. Cuando dices, porque a veces en la otra charla me comentó gente, es que claro, habla tan, digo yo, porque Sandra es muy técnica hablando, pero si uno se para a escuchar un poco y empieza a discernir, te llega la información siempre. Ella acaba de comentar que es acción, es accionar, es abrir, es entrar, como abrir portal. Es abrir la puerta. O sea, la primera Efectivamente, información, abro las informaciones más nuevas, la de efectivamente, frecuencia más alta. claro. Y ahí es donde empieza, y su voz es esa frecuencia que se está expandiendo. O sea que tenerlo en cuenta todo esto porque a medida que la vais escuchando, os ayuda también a subir frecuencia, porque Sí, se empezáis. realiza una resonancia simpática.
Sí, 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 empieza a subirse a la amplitud frecuencia. Por eso es que siempre trabajamos diciendo escuchen y reescuchen, porque empieza a claro. afinarse el sistema y luego se comprende. Sí. Florencia Jofe, acá sosteniendo desde Bariloche. Gracias infinitas por compartir, acompañar y ser red. Gracias, 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 gracias. Claro que sí, claro que sí. Aquí estamos creando redes, creando todo ese nexo de unión, porque lo que decías todo el rato en la charla es importantísimo que entre todos nos ayudemos, entre todos nos unamos, porque entre todos subimos esa frecuencia. Así que un placer. Gracias, Marianne, trabajando en introspección y en coherencia, efectivamente. Gracias. Efectivamente, así que agradecida siempre de toda esta información y nos vemos en la próxima charla. Gracias a todos, suscribiros los que no estáis suscritos, darle muchos me gusta para que esta información se amplifique. Y gracias, Sandra. Volverás a compartir, claro que sí. Sí, sí que Gracias sí. a todos. Un Muchas beso. gracias. Chao a todos.